Me llamo Beatriz. Todavía siento el frío de esas palabras, helándome el alma, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno verano. Fue en casa de Marina, mi hija, un día soleado que debería haber sido de unión familiar, pero se convirtió en la peor humillación de mi vida. Juan, mi hijo, el que creí que me entendía, me miró con una condescendencia que me partió por dentro, como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en su reluciente salón. Con un ademán desdeñoso de la mano, como quien aparta una mosca molesta, soltó: «Mamá, por favor, esto es un asunto de negocios, no una receta para tus infusiones de abuela. Necesitamos consejos de verdad, no cuentos de viejas». ¿Cuentos de viejas? Mi corazón se encogió hasta casi desaparecer, ahogando un grito que solo yo pude oír. Ese fue el instante exacto en que el suelo bajo mis pies se abrió. Marina, mi hija, la que me había visto remendar ropa hasta la madrugada para que ella tuviera libros, no hizo más que agravar la herida. «Es por tu bien, madre», intervino con una voz suave, pero cargada de una piedad que dolía más que cualquier grito. «Solo intentamos protegerte de cometer un error». Y luego, continuaron hablando entre ellos abiertamente, sobre mi incapacidad para entender las finanzas modernas, como si yo fuera una niña senil, una carga, una pieza inútil en el engranaje de sus vidas. Ignoraron por completo la sabiduría de mis años, la experiencia de una vida observando los ciclos de la naturaleza y los patrones humanos, menospreciando mi mera presencia. Sentí una profunda y gélida sensación de invisibilidad y traición, como si toda mi vida de sacrificio, cada gota de sudor y cada noche en vela, me hubiera vuelto completamente inútil a sus ojos. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Además, contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis escuchar más historias como esta, historias de dignidad y de vida, suscribíos al canal. La humillación me golpeó como un mazazo. Aquella casa de Marina, tan pulcra y meticulosamente decorada, con sus muebles modernos y sus cuadros abstractos, se convirtió en una jaula de cristal, donde yo era el espécimen anticuado, fuera de lugar. Sentía el aire denso, cargado con su desprecio apenas disimulado, y cada palabra que pronunciaban era un puñal. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis oídos escuchaban y mis ojos veían. Mis propios hijos, aquellos por quienes había sacrificado tanto, me veían como un estorbo, una voz sin valor en un mundo que, según ellos, yo ya no comprendía. Era una sensación de abandono tan cruda que me dolía hasta los huesos, un dolor que iba más allá de lo físico, calándome el alma. El sol de la tarde se filtraba por las amplias ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire, pero para mí, la luz se había extinguido. La atmósfera en la sala era tensa, formal, y yo me sentía como una intrusa en un espacio que por derecho de sangre, debería haber sido un refugio. Los yernos y las nueras, con sus sonrisas forzadas y sus miradas fugaces, parecían cómplices silenciosos de aquel ostracismo. Sus ojos, antes llenos de un respeto superficial, ahora reflejaban una piedad condescendiente que me resultaba insoportable. Era como si la esencia misma de mi ser, todo lo que soy, y todo lo que he sido, se estuviera desvaneciendo frente a ellos, volviéndome una sombra, una reliquia en su moderno escenario. Juan había llegado con su oportunidad de inversión familiar, un proyecto ambicioso que, según él, nos sacaría de la pobreza mental de nuestras raíces. Mi intuición, forjada en años de observar la tierra y las personas, me decía que había riesgos ocultos, que la ambición desmedida a menudo ciega. Cuando intenté ofrecer una perspectiva cautelosa, basada en esa sabiduría que me susurraba al oído los ciclos de la naturaleza y los patrones humanos, noté sus impaciencias. Los pequeños gestos, un suspiro de Juan, la mirada de Marina a su marido, las sonrisas forzadas de Sofía, la esposa de Juan. Eran señales sutiles, pero claras, de que mi voz ya no era bienvenida, de que mis opiniones eran consideradas irrelevantes antes incluso de ser pronunciadas. El impacto de las palabras de Juan fue físico. Sentí un nudo en el estómago, un vacío que se extendía por todo mi cuerpo. Mis manos, nudosas por el trabajo de una vida, se apretaron involuntariamente, intentando contener la avalancha de emociones. Dolor, sí, un dolor agudo y punzante. Pero también rabia, una rabia contenida, silenciosa, que burbujeaba bajo la superficie. ¿Cómo podían ser tan ciegos, tan crueles? La lucha por mantener la compostura fue titánica. Cada fibra de mi ser gritaba por desmoronarse, pero me obligué a permanecer erguida,
a no darles el placer de verme rota. Era una batalla interna, una guerra silenciosa que libraba en lo más profundo de mi ser. Las palabras resonaban en mi cabeza, no cuentos de viejas. Eran más que una simple descalificación. Eran un ataque directo a mi identidad, a mi esencia. Toda mi vida había sido una sanadora silenciosa, una conocedora de la herbolaria, una mujer que entendía los secretos de la tierra y del cuerpo humano de una manera que ellos, con toda su educación moderna, nunca podrían comprender. Aquellas palabras reducían mi conocimiento ancestral, mi intuición forjada en la experiencia, a meros cuentos de abuela, algo pintoresco pero inútil. Me despojaron de mi valía, de mi dignidad, en un instante. El desprecio en sus voces era un eco del desprecio que la sociedad moderna a menudo siente por lo antiguo, lo tradicional, lo que no se puede cuantificar en euros. Pensé en Elías, mi amado esposo, que siempre valoró mi sabiduría única, refiriéndose a ella como su jardín oculto de conocimiento. Recordé las noches en vela, remendando ropa o preparando ungüentos, para que mis hijos tuvieran libros, ropa decente, una oportunidad. Cada sacrificio, cada renuncia personal, estaba destinada a construirles un futuro mejor. Y ahora, aquí estaba yo, sentada en la casa de uno de ellos, escuchando cómo mis esfuerzos, mi vida entera, se reducían a una incapacidad vergonzosa. La amargura me invadió, una oleada de desilusión que me hizo cuestionar cada decisión, cada renuncia. ¿Había sido todo en vano? ¿Había sido mi entrega total el camino hacia mi propia invisibilidad? Cuando terminaron de discutir mi incapacidad, la conversación continuó como si yo no existiera. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, lleno de una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Me sentía pequeña, insignificante, con un deseo irrefrenable de desaparecer, de volverme aire. Sus ojos, antes fijos en mí con esa piedad condescendiente, ahora evitaban mi mirada, ocupados en sus papeles y sus cifras. La frialdad de sus expresiones, la ausencia total de empatía, dejó claro que el rechazo no era un arrebato momentáneo, sino una conclusión a la que habían llegado de manera silenciosa y definitiva. Era un golpe de gracia a mi ya maltrecho corazón de madre. Ese día en aquella casa, algo se rompió dentro de mí, pero a la vez, algo nuevo comenzó a forjarse. No fue solo un día de dolor, sino el punto de inflexión que cambió el curso de mi vida. La sensación de ser descartada, de ser una reliquia inútil, me golpeó con tal fuerza que supe que no podía seguir viviendo bajo esa sombra. Aquel momento de profunda humillación, de traición por parte de quienes más amaba, me abrió los ojos a una verdad dolorosa pero liberadora. Si ellos ya no me veían, si mi sabiduría era solo cuentos de viejas, entonces era hora de que yo misma me reconociera y actuara. La dignidad, esa que ellos intentaron pisotear, comenzaba a brotar de las cenizas de mi dolor, silenciosa, pero con una fuerza inquebrantable. Mi vida empezó en un pueblo pequeño, de esos que huelen a tierra mojada y a leña quemada, donde el tiempo parecía estancarse bajo el sol. No teníamos mucho, pero lo poco que había se compartía, y la gente se conocía por el brillo de los ojos y la fuerza de las manos. Mis padres, campesinos como tantos, me enseñaron el valor del trabajo desde que tuve uso de razón. Recuerdo el frío de las mañanas de invierno, ayudando a mi madre a ordeñar las cabras, y el calor del verano, recogiendo la cosecha bajo un sol que quemaba la piel. Aprendí de la tierra, de sus ritmos y sus secretos, y de mi abuela, una mujer sabia que me susurró al oído los misterios de las hierbas, esas que curan el cuerpo y el alma. Ella me decía: Beatriz, la tierra tiene voz, solo hay que saber escucharla. Y yo escuchaba, guardando cada enseñanza como un tesoro. Era una vida sencilla, sí, pero llena de autenticidad, de ese arraigo que ahora parece haberse perdido entre el asfalto y las prisas de la ciudad. Una vida donde cada esfuerzo tenía un propósito claro, donde el sudor era la moneda más valiosa, y donde la comunidad era la verdadera riqueza. Fue en esa tierra, entre los campos de trigo y los olivos centenarios, donde conocí a Elías. Él era un hombre callado, de esos que hablan con la mirada y con el trabajo de sus manos. Su sonrisa, aunque rara, era de las que te llegaban al alma, sincera y profunda. Nos enamoramos jóvenes, con la inocencia y la esperanza que solo se tienen a esa edad. No había grandes promesas, solo la certeza de que queríamos construir algo juntos, un futuro donde nuestros hijos no tuvieran que pasar las mismas penurias que nosotros. Soñábamos con verlos prosperar, con que tuvieran oportunidades que a nosotros se nos negaron. Elías siempre decía: nuestros hijos volarán más alto que nosotros, Beatriz, y nosotros seremos sus alas. Y yo le creía con cada fibra de mi ser porque él era un hombre de palabra, un pilar en mi vida. Su amor era como la raíz de un árbol viejo, firme y protector, que me daba la fuerza para enfrentar cualquier adversidad.
Juntos, nos sentíamos invencibles, dos almas unidas por un propósito común y una fe inquebrantable en el mañana que construiríamos con esfuerzo y dedicación. Nuestra vida de casados no fue un camino de rosas, no, pero cada espina la afrontamos juntos. Los primeros años fueron de apretarse el cinturón, de estirar cada céntimo, de trabajar de sol a sol sin descanso. Elías en el campo, yo cuidando el huerto, las gallinas, y haciendo los remedios de mi abuela para ayudar a los vecinos que lo necesitaban. No cobraba, solo aceptaba un huevo, un poco de harina, lo que fuera que pudieran dar. Así era la vida en el pueblo, de ayuda mutua. Cuando nació Juan, nuestro primer hijo, sentí una alegría que no cabía en el pecho, pero también una responsabilidad inmensa. Lo miraba tan pequeño, tan indefenso, y me prometí que nunca le faltaría nada, que tendría todo lo que estuviera en mis manos darle. Su llegada fue un impulso más, una razón para redoblar los esfuerzos, para seguir luchando con más ahínco si cabía. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito era una victoria para nosotros, un recordatorio de por qué trabajábamos tan incansablemente. Poco después llegó Marina, nuestra pequeña, con sus ojos vivaces y su risa contagiosa. Con 2 hijos la carga se multiplicó, pero también el amor y la determinación. Las noches se hicieron más largas, y mis manos, ya acostumbradas a la tierra, aprendieron a coser sin descanso. Remendaba ropa para los vecinos, hacía gorros de lana, arreglaba viejas cortinas, lo que fuera para traer unas pocas pesetas extra a casa. Cada puntada era por ellos, por sus libros, por la ropa decente que necesitaban para ir a la escuela. Elías y yo nos privábamos de todo, de un capricho, de un trozo de pan de más, para que ellos tuvieran lo esencial. Queríamos que estudiaran, que tuvieran una vida diferente a la nuestra, que no tuvieran que doblar la espalda bajo el sol como nosotros. Verlos con sus cuadernos, sus lápices, era mi mayor satisfacción, un alivio para el alma que compensaba cualquier cansancio. Sabía que la educación era la llave que abriría puertas, y estaba dispuesta a sacrificarlo todo para que tuvieran esa llave. Elías, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, siempre fue el que mejor me entendía. Él sabía de mi conexión con la tierra, de mi pasión por las hierbas, y de la sabiduría que mi abuela me había legado. Un día, sin decirme nada, invirtió unos pocos ahorros que teníamos en una pequeña parcela de tierra, un trozo de monte escondido bañado por el sol. Aquí, Beatriz, me dijo con esa sonrisa suya que derretía el alma, aquí podrás cultivar tus remedios, tu jardín oculto, este es para ti, para que tu don nunca se apague. Aquel trozo de tierra se convirtió en mi santuario, mi refugio. Allí, entre el romero silvestre y la manzanilla, sentía que mi espíritu se elevaba, que mi verdadera esencia florecía. Era un testimonio silencioso de su fe en mí, en un talento que yo misma a veces subestimaba, tan inmersa estaba en las labores del día a día. Ese gesto, tan simple y tan profundo, me hizo sentir amada y valorada de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Mis sacrificios eran silenciosos, a menudo invisibles, no eran grandes gestos heroicos, sino la suma de incontables renuncias diarias. Una tarde, Juan quería un balón de fútbol que había visto en la tienda del pueblo. Era caro, un lujo inalcanzable. Esa noche, en lugar de descansar, preparé una remesa extra de ungüentos y una infusión especial para... A medida que Juan y Marina crecieron, que sus estudios superiores los llevaron lejos del pueblo, y que se casaron con personas de esa buena posición social que tanto anhelaban, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a tejerse entre nosotros. Las visitas se hicieron menos frecuentes, y cuando venían, las conversaciones, antes llenas de risas y anécdotas compartidas, se volvieron más formales, como si tuvieran prisa por volver a sus vidas importantes. Ya no se sentaban a mi lado a escuchar mis historias, ni me preguntaban por los secretos de las hierbas. En su lugar, hablaban de sus trabajos, de sus viajes, de un mundo que, sentía yo, se alejaba cada vez más del mío. Era una distancia que dolía, no por la lejanía física, sino por la que se creaba en el alma, una grieta que se abría lentamente y que no sabía cómo cerrar. Recuerdo que, al principio, cuando Juan y Marina venían a casa, todavía había un atisbo de la calidez de antaño. Me contaban sus novedades, sí, pero con un tono que sugería que yo, en mi sencillez, quizás no lo entendería del todo. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad de la niñez, ahora me miraban con una mezcla de cariño y, a veces, una ligera impaciencia, como si mi ritmo pausado, mis palabras lentas y reflexivas, fueran un obstáculo en su acelerado mundo.
Las conversaciones se volvieron monólogos donde ellos eran los protagonistas, y yo, una oyente silenciosa, asintiendo con una sonrisa que a veces se sentía forzada. La mesa, antes centro de bullicio y confesiones, se transformaba en un mero escenario para sus últimas noticias, dejando mi corazón con un vacío que antes desconocía. Luego llegaron los cónyuges. Sofía, la mujer de Juan, era una mujer elegante, siempre impecable, con una voz suave pero una mirada que no se le escapaba nada. Desde el primer momento, sentí que me analizaba, que me pesaba, y me medía con su propia escala de valores, una escala que por supuesto no incluía mis manos encallecidas o mis viejas costumbres. Nunca me dijo nada directamente, pero sus gestos, sus suspiros disimulados cuando yo hablaba de mis hierbas o de la vida en el campo, eran como pequeñas puñaladas que se clavaban en mi orgullo. Me sentía juzgada, como si mi vida sencilla fuera un defecto, una mancha en la imagen pulcra que ellos querían proyectar ante el mundo. Una vez, durante una comida familiar en casa de Juan, yo comenté sobre la importancia de la tierra, de cómo nos conecta con lo esencial. Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo: «Sí, abuela, pero hoy en día la verdadera conexión está en las redes, en los negocios globales. La tierra es para los que no tienen ambición, ¿no crees?». Juan, en lugar de corregirla o de defender mi punto de vista, solo asintió, ocupado en su teléfono, como si las palabras de su esposa fueran la verdad absoluta y las mías, meras divagaciones sin importancia. En ese instante, sentí como mi voz se encogía, como mi sabiduría, mi conexión con la tierra, se convertían en una caricatura, en algo ridículo y obsoleto a sus ojos. Era una humillación silenciosa, pero profunda, que me caló hasta los huesos. Marina, mi propia hija, aunque más sutil que Sofía, también empezó a cambiar. Sus consejos se volvieron más directos, más autoritarios, siempre con la excusa de mi bien. «Mamá, no uses más esas hierbas, hay medicamentos modernos para todo, o no te preocupes por el dinero, nos encargaremos nosotros, tú ya has trabajado suficiente». Parecía un alivio, una liberación, pero en realidad, era una forma de quitarme el control, de anular mi autonomía, de relegarme a un papel de anciana indefensa que necesitaba ser protegida de sí misma. Sentía que me arrancaban las riendas de mi propia vida, una a una, con cada frase bien intencionada que, en el fondo, me decía que ya no era capaz, que ya no servía para nada. Los cumpleaños, antes celebraciones ruidosas y llenas de abrazos, empezaron a volverse más escasos. Primero, una llamada tardía, luego un mensaje de texto, y finalmente, un silencio que dolía más que cualquier olvido. Mi último cumpleaños, el de mis 75 años, pasó sin más. Ni una visita, ni un pastel, ni siquiera una llamada de Juan o Marina. Solo una tarjeta genérica enviada por correo, firmada por toda la familia, que me hizo sentir como si fuera una desconocida, una anciana a la que se le cumple un trámite. Aquel día, el sol me pareció más frío que nunca, y el silencio de mi casa, una condena. Me senté junto a la ventana, observando el camino vacío, preguntándome si aún recordaban que yo existía, que era su madre. Las reuniones familiares, antes el pilar de mi existencia, se convirtieron en un suplicio. Si las había era en casa de ellos y yo era una invitada más, casi una extraña. Llegaba, me sentaban en un rincón, y las conversaciones giraban a mi alrededor, pero nunca me incluían. Hablaban de inversiones, de viajes al extranjero, de nombres que no conocía, de una vida que se me hacía ajena. Intentaba intervenir, ofrecer un comentario, una experiencia de vida, pero mis palabras se perdían en el bullicio, o eran respondidas con un asentimiento educado y una mirada vacía, como si mi voz fuera un eco lejano, sin sustancia, que no merecía su atención. Sentía cómo me hacían invisible, cómo me borraban de la escena sin siquiera pronunciar una palabra. Elías, mi amado Elías, había fallecido hacía ya unos años, y su ausencia magnificaba este abandono. Él siempre fue mi ancla, el que valoraba mis silencios y mis saberes. Su muerte dejó un vacío que mis hijos no supieron, o no quisieron, llenar. Antes, con Elías a mi lado, la indiferencia de mis hijos se sentía menos punzante. Porque él me daba el calor que ellos me negaban. Pero ahora, sin él, el frío de su desinterés calaba hasta los huesos, dejándome expuesta, vulnerable. Recordaba cómo Elías me tomaba la mano y me decía: «Tu sabiduría es un tesoro, Beatriz, no dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras eran mi consuelo, mi escudo, pero sin él, el escudo se había roto, y yo me sentía a merced de su olvido.
Lo más doloroso fue ver cómo mis nietos, antes tan cariñosos, tan pegados a mi falda, empezaron a alejarse. Sofía y el marido de Marina, con sus palabras suaves y sus gestos sutiles, los desanimaban a pasar tiempo con su abuela anticuada. La abuela está cansada, déjala tranquila, les decían, o ya te explicaremos nosotros eso. La abuela no lo entendería. Los niños, influenciados por sus padres, dejaron de venir a verme, de jugar en mi jardín, de pedirme que les contara historias de la aldea. Sus visitas se volvieron rápidas, protocolarias, llenas de una prisa por irse, por volver a sus videojuegos o a sus planes importantes. Yo los veía de lejos, con el corazón encogido, sintiendo cómo se me escapaban de las manos, cómo la inocencia y el amor puro se desvanecían bajo la influencia de sus padres. Recuerdo una tarde en que mi nieta, la pequeña Lucía que antes me abrazaba con fuerza, me preguntó: «Abuela, ¿por qué tus cuentos son tan viejos? Mis amigos se ríen». Sentí un escalofrío. No fue su culpa, no, sino la de sus padres, que habían sembrado en ella la semilla del desprecio. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, la belleza de la tradición, la sabiduría de los ancestros, pero sus ojos ya no brillaban con interés, solo con una mezcla de aburrimiento y condescendencia, una réplica exacta de las miradas de sus padres. Aquel día, la vi alejarse, corriendo hacia su madre, y sentí que no solo se iba ella, sino también una parte de mí, de mi legado, de mi razón de ser como abuela. El silencio de la casa, una vez más, se volvió ensordecedor, llenando cada rincón de una tristeza profunda. Las sillas vacías en la mesa de la cocina, que antes rebosaba de vida, se convirtieron en un recordatorio constante de mi soledad. Antes, en cualquier festividad, la casa se llenaba de risas, de olores a comida, de la algarabía de los niños. Ahora, solo había silencio, un eco de lo que fue, y ya no era. Las pocas veces que los veía, era yo quien iba a sus casas, donde me sentía una carga, una pieza que no encajaba en su moderno puzzle. Me ofrecían comida sí, pero con un aire de obligación, de caridad, no de amor. Ya no había esa calidez espontánea, esa alegría genuina de compartir un momento en familia. Era una puesta en escena, un compromiso que cumplían, y yo, el objeto de ese compromiso, me sentía como un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en su reluciente salón. Los pequeños gestos se acumularon, formando una montaña de humillaciones silenciosas. Un suspiro cuando les pedía ayuda para algo, una mirada impaciente cuando me tardaba en entender algo de sus aparatos modernos, una mano que me apartaba suavemente cuando intentaba acercarme demasiado en una foto familiar. Cada uno de esos detalles, insignificantes para ellos, eran un golpe para mí, una confirmación de que me había convertido en una figura incómoda, en una reliquia del pasado que preferirían mantener oculta. La dignidad, esa que Elías siempre me había dicho que poseía, se desmoronaba lentamente, partícula a partícula, bajo el peso de su indiferencia y su desprecio apenas disimulado. Era un proceso lento, doloroso, que me consumía por dentro. La verdad se me reveló no de golpe sino como el lento amanecer de un día gris. No era que me odiaran, no, era peor, me habían olvidado, me habían descartado. Era como si mi existencia fuera un inconveniente en sus vidas pulcras y ambiciosas. Mi sabiduría, mi experiencia, mi amor incondicional, todo lo que yo era, se había vuelto invisible a sus ojos. Había pasado de ser la matriarca, el pilar de la familia, a ser una sombra, una figura borrosa en el fondo de su brillante cuadro. Y lo más doloroso era que no había un grito, una discusión, nada que pudiera confrontar. Solo una lenta y gélida erosión de mi lugar en sus vidas. Un desvanecimiento silencioso que me dejaba sin aliento, sin voz. Hubo una vez que me sentí especialmente inútil, había una gotera en el tejado, una pequeña pero persistente, y llamé a Juan para pedirle ayuda. Me dijo que estaba muy ocupado, que llamara a un profesional, que él no tenía tiempo para esas cosas de la casa vieja. Luego, en un tono condescendiente, añadió: «Mamá, ya te he dicho que te mudes con Marina, así no tienes que preocuparte por nada». Aquella frase, dicha con una falsa preocupación, me heló la sangre. Entendí que no querían ayudarme, sino deshacerse de mi problema, de mi existencia independiente. Sentí que me convertía en una carga, en un estorbo que ellos deseaban quitarse de encima, aunque fuera con palabras amables y sonrisas vacías. La frustración me carcomía por dentro. ¿Qué había hecho mal? Había dado demasiado, había sido demasiado complaciente. Me torturaba con preguntas sin respuesta, buscando una razón para su abandono. Pasaba noches en vela, con los ojos fijos en el techo, reviviendo cada momento, cada palabra, cada mirada que me había llevado a este punto. El silencio de la casa era mi único compañero.
un silencio que resonaba con el eco de mis propios lamentos. Me sentía atrapada en una jaula invisible, una jaula hecha de indiferencia y de una piedad que dolía más que el desprecio abierto. El nudo en el estómago se hacía más grande con cada día que pasaba, una bola de amargura que no podía tragar. Me vi a mí misma, una mujer fuerte, independiente, que había levantado a sus hijos con sudor y sacrificio, ahora reducida a una sombra, a una anciana que esperaba una llamada, una visita, una migaja de atención. Mis manos, que habían labrado la tierra, remendado ropas, preparado medicinas, ahora se sentían inútiles, vacías. Era una sensación de impotencia que me asfixiaba, una humillación que se repetía cada día, con cada ausencia, con cada palabra no dicha, con cada mirada esquiva. La identidad que había construido durante toda una vida, la de madre, la de sanadora, la de pilar de mi familia, se desmoronaba ante mis propios ojos, sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Mis intentos de mantener el contacto, de forzar una cercanía que ya no existía, eran inútiles. Llamaba a Marina, intentaba hablar con Juan, pero sus voces sonaban distantes, sus respuestas, evasivas. Estoy muy liado, mamá, te llamo luego, que ahora no puedo, estamos de viaje, ya te contaremos. Las promesas vacías se acumulaban, y yo, tonta de mí, seguía esperando, aferrándome a la esperanza de que un día volverían a ser mis hijos, los que me abrazaban, los que me buscaban para un consejo. Pero esa esperanza se desvanecía con cada decepción, dejando en su lugar un vacío que se hacía cada vez más grande, más profundo, más insoportable. La casa, antes un hogar lleno de recuerdos y de vida, se había convertido en un refugio solitario. Mis hierbas, mi jardín, eran mi único consuelo. Hablaba con las plantas, les contaba mis penas, sentía su silenciosa compañía. Ellas no me juzgaban, no me ignoraban, no me hacían sentir inútil. Eran mi ancla en un mundo que se había vuelto hostil, un mundo donde mis propios hijos me habían relegado al olvido. La soledad se había vuelto mi compañera más fiel, una compañera silenciosa pero constante, que me recordaba a cada instante lo mucho que había perdido, lo mucho que me habían quitado, sin siquiera darse cuenta del daño que causaban. Mis visitas a sus casas se convirtieron en un ritual doloroso. Me preparaba con esmero, eligiendo la mejor ropa, intentando parecer presentable, digna. Pero al llegar la misma escena se repetía. La conversación giraba en torno a ellos, a sus logros, a sus problemas modernos. Si intentaba hablar de mis cosas, de mi huerto, de mis hierbas, me cortaban con una sonrisa, o cambiaban de tema abruptamente. Sentía que mi vida, mi realidad, era demasiado insignificante para ellos, demasiado campesina, demasiado vieja. Era como si me dijeran, sin palabras, que no pertenecía a su mundo, que mi lugar estaba en el pasado, lejos de su futuro brillante y exitoso. Un día, mientras Marina hablaba por teléfono sobre un problema de negocios, la escuché decir, en voz baja pero audible, no te preocupes, la abuela no entiende de esto, ella es muy simple. Aquellas palabras, dichas con una naturalidad que me hirió más que cualquier grito, me confirmaron lo que ya sentía, era simple. Mi complejidad, mi sabiduría, mi intuición forjada en años de vida, se reducían a esa única palabra. Me sentí pequeña, insignificante como una hormiga aplastada bajo un zapato. Aquel instante fue un puñal, una confirmación cruel de que, a sus ojos, yo era una criatura simple, incapaz de entender el mundo complejo en el que ellos se movían con tanta soltura. La resignación empezó a apoderarse de mí, dejé de intentar llamarles, de buscar su compañía, me encerré en mi mundo, en mi jardín, en mis recuerdos. Era doloroso, sí, pero menos que la constante decepción de sus ausencias y su indiferencia. Entendí que no podía forzar el amor, ni la atención, ni el respeto. Si ellos no me veían, si me consideraban una carga, una pieza inútil en el engranaje de sus vidas, entonces era el momento de aceptarlo, de dejar de luchar contra una corriente que me arrastraba sin piedad. La batalla por su afecto estaba perdida, y yo, exhausta, me rendía ante la cruel realidad de su abandono. El dolor físico se hizo presente, un reflejo del dolor del alma. El nudo en el estómago se volvió una constante, el apetito desapareció, y las noches en vela se multiplicaron. Me sentía cansada, agotada, como si cada fibra de mi ser estuviera gritando por un descanso que nunca llegaba. La tristeza se instaló en mis ojos, en mis gestos, en cada arruga de mi piel. Era una tristeza profunda, arraigada, que no se curaba con hierbas ni con pócimas. Era la tristeza de una madre abandonada por sus hijos, la tristeza de una vida de sacrificio que parecía haber terminado en el olvido, en la más absoluta y gélida invisibilidad.
Mis intentos de encajar en su mundo moderno eran patéticos, lo sé ahora. Compré un teléfono móvil, intenté aprender a usarlo, a enviar mensajes, a entender sus redes sociales. Quería ser parte de su vida, de su conversación. Pero cada intento era un fracaso, una confirmación de mi incapacidad. Me frustraba, me sentía torpe, y ellos, en lugar de ayudarme con paciencia, me miraban con una mezcla de lástima y diversión. Ay, mamá, déjalo, es demasiado complicado para ti, me decía Juan con una sonrisa condescendiente. Aquellas palabras me despojaban de mi inteligencia, de mi capacidad de aprender, de mi dignidad. Era una humillación constante, un recordatorio de que mi lugar no estaba en su presente, sino en un pasado remoto que ellos preferían olvidar. Una vez, en una de las raras ocasiones en que Marina me visitó en casa, me encontró preparando una infusión de manzanilla para mis nervios. Mamá, todavía con esas cosas de la abuela, me dijo con un suspiro. Deberías ir al médico, que te recete algo de verdad, no esas aguas. Sus palabras eran un desprecio directo a mi conocimiento, a la herencia de mi abuela, a toda una vida dedicada a entender los secretos de las plantas. Sentí que me arrebataba mi esencia, que me despojaba de mi identidad como sanadora. Era como si mi vida entera, mis saberes, mi conexión con la tierra, fueran una farsa, una tontería digna de lástima, no de respeto. La sensación de ser un estorbo, una carga, se volvió tan real que casi podía tocarla. Cuando venían a casa, me apresuraba a limpiar, a tener todo impecable, a no darles excusa para que me criticaran. Y aún así, sentía sus ojos escrutadores, sus miradas que evaluaban cada rincón, cada objeto. Si me atrevía a dejar algo fuera de lugar, una taza, un libro, sentía su desaprobación silenciosa. Me convertí en una sombra en mi propia casa, moviéndome con cautela, intentando no molestar, no ser notada. Era una vida de constante autocensura, de intentar minimizar mi presencia para no molestar a quienes, irónicamente, eran mi propia sangre. El contraste entre mi vida de sacrificio y su vida de opulencia se hizo insoportable. Yo, que había remendado ropa hasta la madrugada para que tuvieran libros, que había vendido hierbas para que tuvieran zapatos dignos, ahora los veía vivir en casas lujosas, con coches caros, sin un ápice de recuerdo de dónde venían, de cuánto me había costado su éxito. Sentía una amargura que me quemaba por dentro, una injusticia profunda que me hacía cuestionar cada decisión, cada renuncia que había hecho por ellos. Había sido mi entrega total el camino hacia mi propia invisibilidad. Había sido mi amor incondicional el que me había condenado a este abandono. La idea de que yo era un obstáculo para su progreso se arraigó en mi mente. Mis valores, mi sencillez, mi apego a la tradición, todo eso contrastaba con su ambición desmedida, con su necesidad de ascender socialmente. Yo era el ancla que los ataba a un pasado que querían borrar, una raíz que les recordaba sus orígenes humildes. Y en su deseo de volar alto, de alcanzar nuevas cumbres, estaban dispuestos a cortar esa raíz, a deshacerse de todo lo que los frenara, incluyéndome a mí. Era una verdad dolorosa pero innegable, que me abría los ojos a la cruda realidad de su egoísmo, de su falta de gratitud, de su cruel desprecio. El día que Juan me soltó lo de los cuentos de viejas, no fue un arrebato repentino, no. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, de silencios, de miradas condescendientes, de un abandono lento y progresivo que me había ido consumiendo el alma. Aquella frase, pronunciada con tanta frialdad y desprecio, fue el punto final de un largo proceso de invisibilización, el golpe de gracia a mi ya maltrecho corazón de madre. Fue el eco de todas las veces que me habían ignorado, de todas las veces que habían menospreciado mi sabiduría, de todas las veces que me habían hecho sentir una carga, una anciana inútil. Aquella humillación, en la casa de Marina, no fue el inicio sino el amargo y predecible final de una historia de abandono que se había gestado durante años, paso a paso, palabra a palabra, silencio a silencio. Me llamo Beatriz, todavía siento el frío de esas palabras, helándome el alma, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno verano. Fue en casa de Marina, mi hija, un día soleado que debería haber sido de unión familiar, pero se convirtió en la peor humillación de mi vida. Juan, mi hijo, el que creí que me entendía, me miró con una condescendencia que me partió por dentro, como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en su reluciente salón. Con un ademán desdeñoso de la mano, como quien aparta una mosca molesta, soltó: «Mamá, por favor, esto es un asunto de negocios, no una receta para tus infusiones de abuela. Necesitamos consejos de verdad, no cuentos de viejas, cuentos de viejas».
Mi corazón se encogió hasta casi desaparecer, ahogando un grito que solo yo pude oír. Ese fue el instante exacto en que el suelo bajo mis pies se abrió. Marina, mi hija, la que me había visto remendar ropa hasta la madrugada para que ella tuviera libros, no hizo más que agravar la herida. «Es por tu bien, madre», intervino con una voz suave, pero cargada de una piedad que dolía más que cualquier grito. «Solo intentamos protegerte de cometer un error». Y luego, continuaron hablando entre ellos abiertamente, sobre mi incapacidad para entender las finanzas modernas, como si yo fuera una niña senil, una carga, una pieza inútil en el engranaje de sus vidas. Ignoraron por completo la sabiduría de mis años, la experiencia de una vida observando los ciclos de la naturaleza y los patrones humanos, menospreciando mi mera presencia. Sentí una profunda y gélida sensación de invisibilidad y traición, como si toda mi vida de sacrificio, cada gota de sudor y cada noche en vela, me hubiera vuelto completamente inútil a sus ojos. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Además, contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis escuchar más historias como esta, historias de dignidad y de vida, suscribíos al canal. La humillación me golpeó como un mazazo. Aquella casa de Marina, tan pulcra y meticulosamente decorada, con sus muebles modernos y sus cuadros abstractos, se convirtió en una jaula de cristal donde yo era el espécimen anticuado, fuera de lugar. Sentía el aire denso, cargado con su desprecio apenas disimulado, y cada palabra que pronunciaban era un puñal. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis oídos escuchaban y mis ojos veían. Mis propios hijos, aquellos por quienes había sacrificado tanto, me veían como un estorbo, una voz sin valor en un mundo que, según ellos, yo ya no comprendía. Era una sensación de abandono tan cruda que me dolía hasta los huesos, un dolor que iba más allá de lo físico, calándome el alma. El sol de la tarde se filtraba por las amplias ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire, pero para mí, la luz se había extinguido. La atmósfera en la sala era tensa, formal, y yo me sentía como una intrusa en un espacio que, por derecho de sangre, debería haber sido un refugio. Los yernos y las nueras, con sus sonrisas forzadas y sus miradas fugaces, parecían cómplices silenciosos de aquel ostracismo. Sus ojos, antes llenos de un respeto superficial, ahora reflejaban una piedad condescendiente que me resultaba insoportable. Era como si la esencia misma de mi ser, todo lo que soy, y todo lo que he sido, se estuviera desvaneciendo frente a ellos, volviéndome una sombra, una reliquia en su moderno escenario. Juan había llegado con su oportunidad de inversión familiar, un proyecto ambicioso que, según él, nos sacaría de la pobreza mental de nuestras raíces. Mi intuición, forjada en años de observar la tierra y las personas, me decía que había riesgos ocultos, que la ambición desmedida a menudo ciega. Cuando intenté ofrecer una perspectiva cautelosa, basada en esa sabiduría que me susurraba al oído los ciclos de la naturaleza y los patrones humanos, noté sus impaciencias. Los pequeños gestos, un suspiro de Juan, la mirada de Marina a su marido, las sonrisas forzadas de Sofía, la esposa de Juan, eran señales sutiles pero claras, de que mi voz ya no era bienvenida, de que mis opiniones eran consideradas irrelevantes antes incluso de ser pronunciadas. El impacto de las palabras de Juan fue físico. Sentí un nudo en el estómago, un vacío que se extendía por todo mi cuerpo. Mis manos, nudosas por el trabajo de una vida, se apretaron involuntariamente, intentando contener la avalancha de emociones. Dolor sí, un dolor agudo y punzante. Pero también rabia, una rabia contenida, silenciosa, que burbujeaba bajo la superficie. ¿Cómo podían ser tan ciegos, tan crueles? La lucha por mantener la compostura fue titánica. Cada fibra de mi ser gritaba por desmoronarse, pero me obligué a permanecer erguida, a no darles el placer de verme rota. Era una batalla interna, una guerra silenciosa que libraba en lo más profundo de mi ser. Las palabras resonaban en mi cabeza, no cuentos de viejas, eran más que una simple descalificación. Eran un ataque directo a mi identidad, a mi esencia. Toda mi vida había sido una sanadora silenciosa, una conocedora de la herbolaria, una mujer que entendía los secretos de la tierra y del cuerpo humano de una manera que ellos, con toda su educación moderna, nunca podrían comprender. Aquellas palabras reducían mi conocimiento ancestral, mi intuición forjada en la experiencia, a meros cuentos de abuela, algo pintoresco pero inútil. Me despojaron de mi valía, de mi dignidad. En un instante, el desprecio en sus voces era un eco del desprecio que la sociedad moderna a menudo siente por lo antiguo, lo tradicional, lo que no se puede cuantificar en euros.
Pensé en Elías, mi amado esposo, que siempre valoró mi sabiduría única, refiriéndose a ella como su jardín oculto de conocimiento. Recordé las noches en vela, remendando ropa o preparando ungüentos, para que mis hijos tuvieran libros, ropa decente, una oportunidad. Cada sacrificio, cada renuncia personal, estaba destinada a construirles un futuro mejor. Y ahora, aquí estaba yo, sentada en la casa de uno de ellos, escuchando cómo mis esfuerzos, mi vida entera, se reducían a una incapacidad vergonzosa. La amargura me invadió, una oleada de desilusión que me hizo cuestionar cada decisión, cada renuncia. ¿Había sido todo en vano? ¿Había sido mi entrega total el camino hacia mi propia invisibilidad? Cuando terminaron de discutir mi incapacidad, la conversación continuó como si yo no existiera. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, lleno de una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Me sentía pequeña, insignificante, con un deseo irrefrenable de desaparecer, de volverme aire. Sus ojos, antes fijos en mí con esa piedad condescendiente, ahora evitaban mi mirada, ocupados en sus papeles y sus cifras. La frialdad de sus expresiones, la ausencia total de empatía, dejó claro que el rechazo no era un arrebato momentáneo, sino una conclusión a la que habían llegado de manera silenciosa y definitiva. Era un golpe de gracia a mi ya maltrecho corazón de madre. Ese día en aquella casa, algo se rompió dentro de mí, pero a la vez, algo nuevo comenzó a forjarse. No fue solo un día de dolor, sino el punto de inflexión que cambió el curso de mi vida. La sensación de ser descartada, de ser una reliquia inútil, me golpeó con tal fuerza que supe que no podía seguir viviendo bajo esa sombra. Aquel momento de profunda humillación, de traición por parte de quienes más amaba, me abrió los ojos a una verdad dolorosa pero liberadora. Si ellos ya no me veían, si mi sabiduría era solo cuentos de viejas, entonces era hora de que yo misma me reconociera y actuara. La dignidad, esa que ellos intentaron pisotear, comenzaba a brotar de las cenizas de mi dolor, silenciosa, pero con una fuerza inquebrantable. Mi vida empezó en un pueblo pequeño, de esos que huelen a tierra mojada y a leña quemada, donde el tiempo parecía estancarse bajo el sol. No teníamos mucho, pero lo poco que había se compartía, y la gente se conocía por el brillo de los ojos y la fuerza de las manos. Mis padres, campesinos como tantos, me enseñaron el valor del trabajo desde que tuve uso de razón. Recuerdo el frío de las mañanas de invierno, ayudando a mi madre a ordeñar las cabras, y el calor del verano, recogiendo la cosecha bajo un sol que quemaba la piel. Aprendí de la tierra, de sus ritmos y sus secretos, y de mi abuela, una mujer sabia que me susurró al oído los misterios de las hierbas, esas que curan el cuerpo y el alma. Ella me decía: Beatriz, la tierra tiene voz, solo hay que saber escucharla. Y yo escuchaba, guardando cada enseñanza como un tesoro. Era una vida sencilla, sí, pero llena de autenticidad. De ese arraigo que ahora parece haberse perdido entre el asfalto y las prisas de la ciudad. Una vida donde cada esfuerzo tenía un propósito claro, donde el sudor era la moneda más valiosa, y donde la comunidad era la verdadera riqueza. Fue en esa tierra, entre los campos de trigo y los olivos centenarios, donde conocí a Elías. Él era un hombre callado, de esos que hablan con la mirada y con el trabajo de sus manos. Su sonrisa, aunque rara, era de las que te llegaban al alma, sincera y profunda. Nos enamoramos jóvenes, con la inocencia y la esperanza que solo se tienen a esa edad. No había grandes promesas, solo la certeza de que queríamos construir algo juntos, un futuro donde nuestros hijos no tuvieran que pasar las mismas penurias que nosotros. Soñábamos con verlos prosperar, con que tuvieran oportunidades que a nosotros se nos negaron. Elías siempre decía: nuestros hijos volarán más alto que nosotros, Beatriz, y nosotros seremos sus alas. Y yo le creía, con cada fibra de mi ser, porque él era un hombre de palabra, un pilar en mi vida. Su amor era como la raíz de un árbol viejo, firme y protector, que me daba la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Juntos, nos sentíamos invencibles, dos almas unidas por un propósito común y una fe inquebrantable en el mañana que construiríamos con esfuerzo y dedicación. Nuestra vida de casados no fue un camino de rosas, no, pero cada espina la afrontamos juntos. Los primeros años fueron de apretarse el cinturón, de estirar cada céntimo, de trabajar de sol a sol sin descanso. Elías en el campo, yo cuidando el huerto, las gallinas, y haciendo los remedios de mi abuela para ayudar a los vecinos que lo necesitaban. No cobraba, solo aceptaba un huevo, un poco de harina, lo que fuera que pudieran dar. Así era la vida en el pueblo, de ayuda mutua. Cuando nació Juan, nuestro primer hijo, sentí una alegría que no cabía en el pecho,
pero también una responsabilidad inmensa. Lo miraba tan pequeño, tan indefenso, y me prometí que nunca le faltaría nada, que tendría todo lo que estuviera en mis manos darle. Su llegada fue un impulso más, una razón para redoblar los esfuerzos, para seguir luchando con más ahínco si cabía. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito era una victoria para nosotros, un recordatorio de por qué trabajábamos tan incansablemente. Poco después llegó Marina, nuestra pequeña, con sus ojos vivaces y su risa contagiosa. Con 2 hijos, la carga se multiplicó, pero también el amor y la determinación. Las noches se hicieron más largas, y mis manos, ya acostumbradas a la tierra, aprendieron a coser sin descanso. Remendaba ropa para los vecinos, hacía gorros de lana, arreglaba viejas cortinas, lo que fuera para traer unas pocas pesetas extra a casa. Cada puntada era por ellos, por sus libros, por la ropa decente que necesitaban para ir a la escuela. Elías y yo nos privábamos de todo, de un capricho, de un trozo de pan de más, para que ellos tuvieran lo esencial. Queríamos que estudiaran, que tuvieran una vida diferente a la nuestra, que no tuvieran que doblar la espalda bajo el sol como nosotros. Verlos con sus cuadernos, sus lápices, era mi mayor satisfacción, un alivio para el alma que compensaba cualquier cansancio. Sabía que la educación era la llave que abriría puertas, y estaba dispuesta a sacrificarlo todo para que tuvieran esa llave. Elías, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, siempre fue el que mejor me entendía. Él sabía de mi conexión con la tierra, de mi pasión por las hierbas y de la sabiduría que mi abuela me había legado. Un día, sin decirme nada, invirtió unos pocos ahorros que teníamos en una pequeña parcela de tierra, un trozo de monte escondido, bañado por el sol. Aquí, Beatriz, me dijo con esa sonrisa suya que derretía el alma, aquí podrás cultivar tus remedios, tu jardín oculto. Este es para ti, para que tu don nunca se apague. Aquel trozo de tierra se convirtió en mi santuario, mi refugio. Allí, entre el romero silvestre y la manzanilla, sentía que mi espíritu se elevaba, que mi verdadera esencia florecía. Era un testimonio silencioso de su fe en mí, en un talento que yo misma a veces subestimaba. Tan inmersa estaba en las labores del día a día. Ese gesto, tan simple y tan profundo, me hizo sentir amada y valorada de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Mis sacrificios eran silenciosos, a menudo invisibles. No eran grandes gestos heroicos, sino la suma de incontables renuncias diarias. Una tarde Juan quería un balón de fútbol que había visto en la tienda del pueblo. Era caro, un lujo inalcanzable. Esa noche, en lugar de descansar, preparé una remesa extra de ungüentos y una infusión especial para Paria. A medida que Juan y Marina crecieron, que sus estudios superiores los llevaron lejos del pueblo, y que se casaron con personas de esa buena posición social, que tanto anhelaban, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a tejerse entre nosotros. Las visitas se hicieron menos frecuentes, y cuando venían, las conversaciones, antes llenas de risas y anécdotas compartidas, se volvieron más formales, como si tuvieran prisa por volver a sus vidas importantes. Ya no se sentaban a mi lado a escuchar mis historias, ni me preguntaban por los secretos de las hierbas. En su lugar, hablaban de sus trabajos, de sus viajes, de un mundo que sentía yo, se alejaba cada vez más del mío. Era una distancia que dolía, no por la lejanía física sino por la que se creaba en el alma, una grieta que se abría lentamente y que no sabía cómo cerrar. Recuerdo que al principio, cuando Juan y Marina venían a casa, todavía había un atisbo de la calidez de antaño. Me contaban sus novedades, sí, pero con un tono que sugería que yo, en mi sencillez, quizás no lo entendería del todo. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad de la niñez, ahora me miraban con una mezcla de cariño y, a veces, una ligera impaciencia, como si mi ritmo pausado, mis palabras lentas y reflexivas, fueran un obstáculo en su acelerado mundo. Las conversaciones se volvieron monólogos donde ellos eran los protagonistas, y yo, una oyente silenciosa, asintiendo con una sonrisa que a veces se sentía forzada. La mesa, antes centro de bullicio y confesiones, se transformaba en un mero escenario para sus últimas noticias, dejando mi corazón con un vacío que antes desconocía. Luego llegaron los cónyuges. Sofía, la mujer de Juan, era una mujer elegante, siempre impecable, con una voz suave pero una mirada que no se le escapaba nada. Desde el primer momento sentí que me analizaba, que me pesaba y me medía con su propia escala de valores, una escala que por supuesto no incluía mis manos encallecidas o mis viejas costumbres. Nunca me dijo nada directamente, pero sus gestos, sus suspiros disimulados cuando yo hablaba de mis hierbas o de la vida en el campo, eran como pequeñas puñaladas que se clavaban en mi orgullo.
Me sentía juzgada, como si mi vida sencilla fuera un defecto, una mancha en la imagen pulcra que ellos querían proyectar ante el mundo. Una vez, durante una comida familiar en casa de Juan, yo comenté sobre la importancia de la tierra, de cómo nos conecta con lo esencial. Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo: sí, abuela, pero hoy en día la verdadera conexión está en las redes, en los negocios globales. La tierra es para los que no tienen ambición, ¿no crees? Juan, en lugar de corregirla o de defender mi punto de vista, solo asintió, ocupado en su teléfono, como si las palabras de su esposa fueran la verdad absoluta y las mías, meras divagaciones sin importancia. En ese instante, sentí cómo mi voz se encogía, cómo mi sabiduría, mi conexión con la tierra, se convertían en una caricatura, en algo ridículo y obsoleto a sus ojos. Era una humillación silenciosa, pero profunda, que me caló hasta los huesos. Marina, mi propia hija, aunque más sutil que Sofía, también empezó a cambiar. Sus consejos se volvieron más directos, más autoritarios, siempre con la excusa de mi bien. Mamá, no uses más esas hierbas, hay medicamentos modernos para todo. Oh, no te preocupes por el dinero, nos encargaremos nosotros, tú ya has trabajado suficiente. Parecía un alivio, una liberación, pero en realidad, era una forma de quitarme el control, de anular mi autonomía, de relegarme a un papel de anciana indefensa que necesitaba ser protegida de sí misma. Sentía que me arrancaban las riendas de mi propia vida, una a una, con cada frase bien intencionada que, en el fondo, me decía que ya no era capaz, que ya no servía para nada. Los cumpleaños, antes celebraciones ruidosas y llenas de abrazos, empezaron a volverse más escasos. Primero, una llamada tardía, luego un mensaje de texto, y finalmente, un silencio que dolía más que cualquier olvido. Mi último cumpleaños, el de mis 75 años, pasó sin más. Ni una visita, ni un pastel, ni siquiera una llamada de Juan o Marina. Solo una tarjeta genérica enviada por correo, firmada por toda la familia, que me hizo sentir como si fuera una desconocida, una anciana a la que se le cumple un trámite. Aquel día, el sol me pareció más frío que nunca, y el silencio de mi casa, una condena. Me senté junto a la ventana, observando el camino vacío, preguntándome si aún recordaban que yo existía, que era su madre. Las reuniones familiares, antes el pilar de mi existencia, se convirtieron en un suplicio. Si las había, era en casa de ellos, y yo era una invitada más, casi una extraña. Llegaba, me sentaban en un rincón, y las conversaciones giraban a mi alrededor, pero nunca me incluían. Hablaban de inversiones, de viajes al extranjero, de nombres que no conocía, de una vida que se me hacía ajena. Intentaba intervenir, ofrecer un comentario, una experiencia de vida, pero mis palabras se perdían en el bullicio, o eran respondidas con un asentimiento educado y una mirada vacía, como si mi voz fuera un eco lejano, sin sustancia, que no merecía su atención. Sentía cómo me hacían invisible, cómo me borraban de la escena sin siquiera pronunciar una palabra. Elías, mi amado Elías, había fallecido hacía ya unos años, y su ausencia magnificaba este abandono. Él siempre fue mi ancla, el que valoraba mis silencios y mis saberes. Su muerte dejó un vacío que mis hijos no supieron, o no quisieron, llenar. Antes, con Elías a mi lado, la indiferencia de mis hijos se sentía menos punzante, porque él me daba el calor que ellos me negaban. Pero ahora, sin él, el frío de su desinterés calaba hasta los huesos, dejándome expuesta, vulnerable. Recordaba cómo Elías me tomaba la mano y me decía: tu sabiduría es un tesoro, Beatriz. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esas palabras eran mi consuelo, mi escudo, pero sin él, el escudo se había roto, y yo me sentía a merced de su olvido. Lo más doloroso fue ver cómo mis nietos, antes tan cariñosos, tan pegados a mi falda, empezaron a alejarse. Sofía y el marido de Marina, con sus palabras suaves y sus gestos sutiles, los desanimaban a pasar tiempo con su abuela anticuada. La abuela está cansada, déjala tranquila, les decían. O ya te explicaremos nosotros eso, la abuela no lo entendería. Los niños, influenciados por sus padres, dejaron de venir a verme, de jugar en mi jardín, de pedirme que les contara historias de la aldea. Sus visitas se volvieron rápidas, protocolarias, llenas de una prisa por irse, por volver a sus videojuegos, o a sus planes importantes. Yo los veía de lejos, con el corazón encogido, sintiendo cómo se me escapaban de las manos, cómo la inocencia y el amor puro se desvanecían bajo la influencia de sus padres. Recuerdo una tarde en que mi nieta, la pequeña Lucía que antes me abrazaba con fuerza, me preguntó: abuela, ¿por qué tus cuentos son tan viejos? Mis amigos se ríen,
Sentí un escalofrío. No fue su culpa, no, sino la de sus padres, que habían sembrado en ella la semilla del desprecio. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, la belleza de la tradición, la sabiduría de los ancestros, pero sus ojos ya no brillaban con interés, solo con una mezcla de aburrimiento y condescendencia, una réplica exacta de las miradas de sus padres. Aquel día, la vi alejarse, corriendo hacia su madre, y sentí que no solo se iba ella, sino también una parte de mí, de mi legado, de mi razón de ser como abuela. El silencio de la casa, una vez más, se volvió ensordecedor, llenando cada rincón de una tristeza profunda. Las sillas vacías en la mesa de la cocina, que antes rebosaba de vida, se convirtieron en un recordatorio constante de mi soledad. Antes, en cualquier festividad, la casa se llenaba de risas, de olores a comida, de la algarabía de los niños. Ahora, solo había silencio, un eco de lo que fue, y ya no era. Las pocas veces que los veía, era yo quien iba a sus casas, donde me sentía una carga, una pieza que no encajaba en su moderno puzzle. Me ofrecían comida sí, pero con un aire de obligación, de caridad, no de amor. Ya no había esa calidez espontánea, esa alegría genuina de compartir un momento en familia. Era una puesta en escena, un compromiso que cumplían, y yo, el objeto de ese compromiso, me sentía como un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en su reluciente salón. Los pequeños gestos se acumularon, formando una montaña de humillaciones silenciosas. Un suspiro, cuando les pedía ayuda para algo, una mirada impaciente cuando me tardaba en entender algo de sus aparatos modernos, una mano que me apartaba suavemente cuando intentaba acercarme demasiado en una foto familiar. Cada uno de esos detalles, insignificantes para ellos, eran un golpe para mí, una confirmación de que me había convertido en una figura incómoda, en una reliquia del pasado que preferirían mantener oculta. La dignidad, esa que Elías siempre me había dicho que poseía, se desmoronaba lentamente, partícula a partícula, bajo el peso de su indiferencia y su desprecio apenas disimulado. Era un proceso lento, doloroso, que me consumía por dentro. La verdad se me reveló, no de golpe, sino como el lento amanecer de un día gris. No era que me odiaran, no. Era peor, me habían olvidado, me habían descartado. Era como si mi existencia fuera un inconveniente en sus vidas pulcras y ambiciosas. Mi sabiduría, mi experiencia, mi amor incondicional, todo lo que yo era, se había vuelto invisible a sus ojos. Había pasado de ser la matriarca, el pilar de la familia, a ser una sombra, una figura borrosa en el fondo de su brillante cuadro. Y lo más doloroso era que no había un grito, una discusión, nada que pudiera confrontar. Solo una lenta y gélida erosión de mi lugar en sus vidas, un desvanecimiento silencioso que me dejaba sin aliento, sin voz. Hubo una vez que me sentí especialmente inútil. Había una gotera en el tejado, una pequeña pero persistente, y llamé a Juan para pedirle ayuda. Me dijo que estaba muy ocupado, que llamara a un profesional, que él no tenía tiempo para esas cosas de la casa vieja. Luego, en un tono condescendiente, añadió: «Mamá, ya te he dicho que te mudes con Marina, así no tienes que preocuparte por nada». Aquella frase, dicha con una falsa preocupación, me heló la sangre. Entendí que no querían ayudarme, sino deshacerse de mi problema, de mi existencia independiente. Sentí que me convertía en una carga, en un estorbo que ellos deseaban quitarse de encima, aunque fuera con palabras amables y sonrisas vacías. La frustración me carcomía por dentro. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dado demasiado? ¿Había sido demasiado complaciente? Me torturaba con preguntas sin respuesta, buscando una razón para su abandono. Pasaba noches en vela, con los ojos fijos en el techo, reviviendo cada momento, cada palabra, cada mirada que me había llevado a este punto. El silencio de la casa era mi único compañero, un silencio que resonaba con el eco de mis propios lamentos. Me sentía atrapada en una jaula invisible, una jaula hecha de indiferencia y de una piedad que dolía más que el desprecio abierto. El nudo en el estómago se hacía más grande con cada día que pasaba, una bola de amargura que no podía tragar. Me vi a mí misma, una mujer fuerte, independiente que había levantado a sus hijos con sudor y sacrificio, ahora reducida a una sombra, a una anciana que esperaba una llamada, una visita, una migaja de atención. Mis manos, que habían labrado la tierra, remendado ropas, preparado medicinas, ahora se sentían inútiles, vacías. Era una sensación de impotencia que me asfixiaba, una humillación que se repetía cada día, con cada ausencia, con cada palabra no dicha, con cada mirada esquiva.
La identidad que había construido durante toda una vida, la de madre, la de sanadora, la de pilar de mi familia, se desmoronaba ante mis propios ojos, sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Mis intentos de mantener el contacto, de forzar una cercanía que ya no existía, eran inútiles. Llamaba a Marina, intentaba hablar con Juan, pero sus voces sonaban distantes, sus respuestas, evasivas. Estoy muy liado, mamá, te llamo luego, que ahora no puedo, estamos de viaje, ya te contaremos. Las promesas vacías se acumulaban, y yo, tonta de mí, seguía esperando, aferrándome a la esperanza de que un día volverían a ser mis hijos, los que me abrazaban, los que me buscaban para un consejo. Pero esa esperanza se desvanecía con cada decepción, dejando en su lugar un vacío que se hacía cada vez más grande, más profundo, más insoportable. La casa, antes un hogar lleno de recuerdos y de vida, se había convertido en un refugio solitario. Mis hierbas, mi jardín eran mi único consuelo. Hablaba con las plantas, les contaba mis penas, sentía su silenciosa compañía. Ellas no me juzgaban, no me ignoraban, no me hacían sentir inútil. Eran mi ancla en un mundo que se había vuelto hostil, un mundo donde mis propios hijos me habían relegado al olvido. La soledad se había vuelto mi compañera más fiel, una compañera silenciosa pero constante, que me recordaba a cada instante lo mucho que había perdido, lo mucho que me habían quitado, sin siquiera darse cuenta del daño que causaban. Mis visitas a sus casas se convirtieron en un ritual doloroso. Me preparaba con esmero, eligiendo la mejor ropa, intentando parecer presentable. La humillación de aquel día, la de Juan y Marina tratándome como a una vieja inútil, me dejó sin aire, pero también me trajo una claridad que no había sentido en años. Fue como si un velo se cayera de mis ojos, o más bien, como si me arrancaran la venda que yo misma me había puesto. Comprendí que su desprecio no era un accidente, ni un malentendido, sino la culminación de un largo proceso, de una indiferencia que había crecido con ellos, alimentada por su ambición y su afán de pertenecer a un mundo que me negaba. Esa noche, el dolor se transformó en una calma fría, una resolución inquebrantable. Ya no rogaría por su afecto, ni me arrastraría por una migaja de atención. Mi dignidad, que ellos creyeron pisotear, se levantaba de las cenizas, más fuerte que nunca, con una voz silenciosa que me susurraba un camino nuevo, un camino propio. Decidí que era hora de que yo, Beatriz, me cuidara. Elías siempre me dijo que mi sabiduría era un tesoro, un jardín oculto que nadie más poseía. Aquel día, en la casa de Marina, sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco lejano, pero ahora con una nueva verdad. Mis hijos, en su ceguera, habían despreciado no solo a su madre, sino también el legado más valioso que yo tenía para ofrecerles, esa conexión con la tierra, con lo auténtico, con lo que verdaderamente importa. Me di cuenta de que mi plan no podía ser de confrontación, no valía la pena una discusión, ni un grito. La justicia, si es que la había, debía ser silenciosa, estratégica, como el crecimiento de una planta en la oscuridad, imparable y sin hacer ruido. No se trataba de venganza, sino de proteger lo que quedaba de mí, de mi paz, de mi vejez. Recordé al doctor Ricardo Vargas, aquel joven médico de ojos cansados que vino a verme hace tantos años, buscando una esperanza para sus pacientes. Nadie más creía en él, pero yo vi su corazón, su verdadera compasión. Le di mis conocimientos, mis secretos de la herbolaria, sin pedir nada a cambio. Él, en su gratitud, y con la ayuda de su equipo legal, había creado ese fondo fiduciario, esa herencia silenciosa que crecía sin que yo la tocara. Era una fortuna, sí, pero nunca la vi como mía, sino como un regalo de la vida, una recompensa por mi fe en el conocimiento ancestral. Ahora, ese tesoro tenía un propósito. No sería para quienes me habían despreciado. Sería para honrar la memoria de Elías, su fe en mí, y para ayudar a otros. Mi decisión fue firme, establecería una fundación con el nombre de Elías, mi compañero de vida, el único que siempre me vio, el que entendió el verdadero valor de mis cuentos de viejas. Esta fundación no buscaría el brillo ni el reconocimiento, como sus ambiciosos negocios. Se dedicaría a financiar la investigación en medicina tradicional, a apoyar a jóvenes estudiantes de medicina, esos que, como el doctor Vargas, aún creen en la compasión y en el poder curativo de la naturaleza. Sería un faro para aquellos que, como yo, han sido subestimados, para que su don nunca se apague. Y en cada proyecto, en cada beca, en cada descubrimiento, estaría la esencia de Elías, y la mía, una herencia que ellos nunca podrían entender ni reclamar. Y para mí, para mi propia vejez, para los días que me quedaban, necesitaba un nuevo refugio.
una pequeña propiedad remota, un lugar donde el asfalto no llegara, donde el silencio fuera mi única compañía, y donde mis manos pudieran seguir trabajando la tierra, cultivando mis hierbas, mi nuevo jardín secreto. Ya no quería vivir bajo la sombra de su desprecio, ni sentirme una carga en su mundo. Quería la autosuficiencia pacífica que siempre había anhelado, lejos de sus miradas condescendientes, de sus palabras hirientes. Sería un lugar donde mi voz interna, la que me conectaba con la tierra y con mis ancestros, pudiera resonar libremente, sin interrupciones, sin juicios. Un lugar para vivir y morir con dignidad, con la paz que ellos me habían robado. El proceso fue discreto, como la vida misma me había enseñado a ser. Contacté al Dr. Vargas, que me recibió con la misma humildad y respeto de siempre. Él, con su equipo legal, se encargó de todo. Los papeles, las transferencias, la creación de la fundación, todo se hizo en silencio, sin alardes, sin que mis hijos tuvieran la menor idea. No hubo confrontación, ni explicaciones. Simplemente los activos del fondo fiduciario, que sumaban decenas de millones de euros, fueron transferidos a la nueva fundación. Mientras tanto, yo vendí mi pequeña casa del pueblo, la que ellos creían que sería su única herencia, a un precio justo a una familia joven que apreciaba la vida sencilla. Fue un paso definitivo, un cierre de ciclo. Sentí una liberación inmensa al firmar aquellos documentos, cada trazo de la pluma era un acto de reafirmación. Era como si me quitara un peso de encima, un peso invisible que no sabía que llevaba hasta que, de repente, ya no estaba. La sensación de empoderamiento era silenciosa, profunda, pero palpable en cada fibra de mi ser. Mis hijos, en su ceguera por la ambición y el brillo de su propio mundo, seguían esperando esa modesta herencia, esa pequeña casa del pueblo que, para ellos, era lo único de valor que yo poseía. Nunca sospecharían la verdadera magnitud de lo que habían perdido, de la inmensa fortuna que su desprecio y su negligencia les habían negado para siempre. Y yo, Beatriz, no les diría una sola palabra. No era su derecho saberlo. Su ignorancia era parte de la justicia silenciosa, una ironía cruel que solo yo, y el Dr. Vargas, compartíamos en la más absoluta discreción. Así, la herencia que ellos esperaban, la que creían merecer por derecho de sangre, se desvaneció, no en el aire sino en un propósito mucho mayor. No hubo gritos, ni confrontaciones, ni explicaciones. Solo un silencio. Un silencio que, para ellos, significaría simplemente que la anciana se había vuelto más rara de lo habitual. O que había perdido la cabeza con sus cosas del campo. Pero para mí, ese silencio era la melodía de mi dignidad restaurada. Mi casa, mi pequeño refugio de toda la vida, se vendió. Mis posesiones materiales más valiosas, mis recuerdos, mis hierbas, se fueron conmigo a mi nuevo rincón en el mundo. El resto, la fortuna, encontró su verdadero hogar en la Fundación Elías, donde florecería para el bien, lejos de la codicia y el desprecio. La verdadera riqueza, me di cuenta, no está en el dinero, sino en el valor que uno se da a sí mismo, en la dignidad que se defiende, en el legado que se construye con amor y propósito. Mis cuentos de viejas, mis hierbas, mi intuición, todo lo que ellos habían menospreciado, era ahora la base de una fortuna que cambiaría vidas, una fortuna que ellos, con toda su inteligencia financiera, nunca supieron ver. Mi vida de sacrificio no había sido en vano, solo había tomado un desvío inesperado para florecer de una manera que ni siquiera yo había imaginado. La justicia llegó, no en forma de venganza, sino como un susurro del destino, una reivindicación silenciosa de mi valía. Ahora, aquí estoy, en mi nuevo jardín secreto, rodeada de mis hierbas, de la paz que tanto anhelaba. Mis manos, antes nudosas por el trabajo y el dolor, ahora cultivan la esperanza, no solo para mí, sino para un futuro que mis hijos no supieron apreciar. Mi dignidad está intacta, más fuerte que nunca. He encontrado mi propio camino, mi propia justicia, lejos de sus juicios y su abandono. He demostrado, en silencio, que el valor de una vida no se mide por las cuentas bancarias o el reconocimiento social, sino por la integridad y el amor que uno siembra. Si conocéis a alguien que necesite escuchar este tipo de historias, de cómo la dignidad siempre encuentra su camino, compartid este vídeo. Y si queréis escuchar más relatos de resiliencia y de lecciones de vida como esta, no olvidéis suscribiros al canal.